Bienvenidas, bienvenidos todos al curso Análisis de Discursos Políticos. Hoy tenemos a una invitada especial desde Argentina, Buenos Aires, Paula Salerno. Me da mucho gusto, mucho honor presentar a Paula, que es de las dos universidades en Buenos Aires, o de los alrededores de Buenos Aires, la UBA y la UNSAM, CELES en la UNSAM, para ser más concreta. El Centro de Estudio del Lenguaje en la Sociedad. Exacto, sí. Y Paula es una de las voces más importantes de la lingüística feminista. Lo repito otra vez, en Argentina y en América Latina se dedica bien al análisis de discurso, al análisis de discursos políticos y la glotopolítica, la sociolingüística crítica. Por favor, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación, Lidia, primero que nada. Y gracias por escucharme, por querer escuchar, pero no decepcionar a nadie. Bueno, mi charla va a ser sobre lo que estoy llevando adelante en mi proyecto de postdoctorado y en un proyecto más grande también de la Universidad Nacional de San Martín. Y tiene que ver con los discursos de las mujeres argentinas que participaron en la Guerra de Malvinas. No sé si ya saben qué es la Guerra de Malvinas, igual en el Power está la explicación. Que es una guerra que ocurrió entre Argentina y Reino Unido en 1982, y yo trabajo con los discursos actuales de este momento de las mujeres que participaron y que están, muchas de ellas todavía vivas, que eso también es un tema, poder acceder a discursos cuando las protagonistas, bueno, ahí está, están vivas. Entonces se llama Veteranas de la Guerra de Malvinas, disputas discursivas en torno a la nominación. Paréntesis, si algo no se entiende o hablo muy rápido, me paran y me pueden preguntar lo que quieran durante la conversación. Estos son los proyectos en la Universidad Nacional de San Martín. Uno es mi postdoctorado, que ya lo estoy terminando, y el otro es un proyecto que dirijo con investigadoras de Uruguay y de Francia y de diferentes provincias de Argentina, que es más interdisciplinario. Es un proyecto que es no solo sobre lenguaje en el sentido más de discurso, en el sentido lingüístico, sino hay personas que trabajan con estudios de la memoria o con ciencias políticas. O sea que ahí exploramos un poco más la interdisciplina. Bueno, por las dudas, esto es Argentina. Por las dudas. Y ahí van a ver que abajo, lo que está ahí más chiquitito, sería a la derecha. Hay unas islitas, que ahora vamos a hacer una especie de zoom, ¿sí? Ahí están las Islas Malvinas. ¿Por qué señalo dónde están ubicadas las islas? Porque la disputa por las islas entre Argentina y Reino Unido sigue vigente, ¿no? Por más que el Reino Unido es quien ahora, quien está en las islas, y bueno, el punto es que uno de los argumentos por los cuales Argentina reclama soberanía sobre las Islas Malvinas es la cercanía geográfica, ¿sí? Es decir, que está en la misma plataforma continental, ¿sí?, que la Argentina. Entonces es uno de los argumentos. Hay otros argumentos más históricos, como por ejemplo la herencia de la colonia española, bueno, etcétera. Pero esto de la cercanía es importante, no solo históricamente, porque es una disputa que existe desde 1833, si bien la guerra de la que voy a hablar es de hace poco, la disputa en realidad es de 1833, y esto va a ser importante también para definir qué significa ser veterano de guerra, esto de la ubicación geográfica, o sea, que después lo retomo. Ahí están las islas, más de cerca, digamos, y la guerra fue entre el 2 de abril y el 14 de junio, fíjense que duró 2 meses y medio, muy poquito. No obstante, las consecuencias fueron muy grandes, murieron muchísimos soldados. Bueno, por supuesto ganó Reino Unido, ¿no? Hubieron más, el doble de soldados argentinos. Bueno, tuvo muchas consecuencias negativas, pero también lo que ocurrió fue que en ese momento, durante la guerra de 1982, en Argentina había una dictadura militar, desde 1976 hasta 1982.
como verán, la fecha de fin de la dictadura coincide con la fecha de la guerra, y esto es porque, como la derrota fue de Argentina, todo el aparato militar perdió legitimidad. De hecho, algunas versiones dicen que la guerra de Malvinas la llevaron adelante los dictadores militares para recuperar el poder, porque la dictadura ya estaba perdiendo poder. Entonces, bueno, lo que ocurre entonces, gracias a la derrota en esa guerra, es que se fueron los militares del gobierno, ¿no? Entonces, esto tiene algunas consecuencias. Ahí está, 1976, la dictadura militar. Hay algo que ocurre en ese momento, que es esto que está ahí, que se llama desmalvinización. Termina la guerra y en Argentina, como se asoció la guerra con la dictadura, en los primeros años lo que se hizo fue rechazar todo lo relativo a esa guerra. Entonces, no se hablaba de la guerra, lo cual es importante porque durante la guerra los medios de comunicación tuvieron un montón de noticias, era la noticia principal la de la guerra, pero las noticias eran falsas, ¿no? Decían que Argentina iba ganando, un montón de cosas. Apenas termina la guerra, deja de haber noticias, los soldados no son reconocidos por nadie, ni conmemorados por nadie, no recibieron ayuda del gobierno, ni de psicológica, ni de nada, no podían hablar con sus familias ni con sus amigos. Toda la sociedad civil borró esa guerra en esos primeros años. Esto es lo que se llamó desmalvinización. ¿Por qué? Por temor a que si se honraba la guerra como causa nacional, los militares recobraran el poder. Ese era, explicado simplemente, el proceso de la desmalvinización. Unos años más tarde, ya en los años 90, bueno, a fines de los 80 empieza a haber un reconocimiento hacia los soldados que combatieron, los vivos y los fallecidos, pero ya durante el gobierno democrático. Y en los años 90 empieza a haber primeras leyes también con pensiones vitalicias a los que habían combatido en las islas. Y diferentes políticas internacionales. Empieza a recobrar la política internacional de negociación con Reino Unido o de seducción a los isleños, diferentes formas de acercarse de nuevo a las islas. Y en el siglo XXI empezó a haber un boom memorial. ¿Sí? Particularmente en 2003 asumió un gobierno que fue el gobierno de Néstor Kirchner, y a partir de ese entonces, durante el gobierno de él y posteriormente el gobierno de su esposa, Cristina Kirchner, hubo muchos ejercicios de memoria del pasado reciente, con centro en la dictadura militar y en la guerra de Malvinas. Y ahí la guerra de Malvinas pasó a ser más fuertemente una causa nacional como política estatal. Y lo que pasaba antes es que los ejercicios de memoria eran llevados a cabo sobre todo por organizaciones civiles o por producciones culturales, pero a partir del siglo XXI entonces el Estado empieza a ocupar un lugar más importante y, por ejemplo, inaugura el Museo Malvinas, ¿no? Entre otras cuestiones. En ese contexto, lo que ocurre es que está el auge memorial, como ven, a partir del 2003, y en paralelo empiezan a haber movimientos feministas en el mundo. ¿Se acuerdan del Me Too, por ejemplo, no? Pero también en Latinoamérica y en Argentina principalmente. En 2015 hubo una manifestación en contra de los feminicidios, empieza a haber leyes de identidad de género, empieza a haber la votación por la ley del aborto, ¿sí? El paro internacional de mujeres, y en todo ese contexto, sumado al auge memorial, lo que ocurre es que en 2014 nos enteramos de que en la guerra de Malvinas hubo mujeres. No lo sabíamos, nadie lo sabía. Entonces, en ese momento es cuando algunas de las mujeres que estuvieron en la guerra, como con diferentes roles, digamos, empezaron a hablar y empezaron a decir: yo estuve en la guerra, yo merezco reconocimiento, pero todo por este contexto político importante, todos estos movimientos sociales, ejercicios de memoria, ¿sí? Entonces, ¿quiénes fueron estas mujeres que estuvieron en Malvinas? Lo que es más importante para mí, que a mí me llamó mucho la atención cuando me puse a estudiarlo, es que hay una suma heterogeneidad. Para empezar, en Argentina tenemos tres fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
En las tres había mujeres. Ya tenemos diferentes pertenencias institucionales dentro de las Fuerzas Armadas. Además, los roles eran distintos. Había enfermeras, había aspirantes navales, es decir, estudiantes de enfermería de la Armada, que también participaron, eran menores de edad, ellas tenían 15 años, 16 años, 17, ¿sí? Había instrumentadoras quirúrgicas, como ven, la parte de la salud era la más ocupada por mujeres, pero también había radiooperadoras, radiotelegrafistas que estaban en los barcos, en los buques de guerra. Y también había diferentes estatus, algunas eran civiles y otras eran militares. Las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea eran todas mujeres militares. Las primeras mujeres militares de Argentina, ese fue más o menos en el 81, cuando empezaron, 80-81, cuando empezaron a entrar mujeres a la Fuerza Aérea. Antes no había. Entonces, este es el contexto, suma heterogeneidad. Y estas mujeres empezaron a conocerse, algunas, otras no, ¿sí? O sea, todavía no se sabe cuántas fueron las que estuvieron ahí. No hay datos concretos. Pero se empezaron a conocer gracias a este libro, Mujeres Invisibles, que se publicó en 2014, lo publicó una profesora de historia. Y unos años más tarde se publicó este libro que lo escribió una de estas mujeres, una veterana de guerra de la Fuerza Aérea que se llama Alicia Reynoso. En paralelo empezaron a ver un montón de noticias en los medios. Las noticias están algunas veces bastante sesgadas, ¿sí? Los números están mal, o los nombres están mal, o los roles, pero mal que mal muestran que sí, que empieza a estar esta novedad en el discurso social, ¿sí? Y empieza a haber algunos programas de televisión, como estos que están acá, un cortometraje, un programa sobre enfermería, y una película que se llama Nosotras también estuvimos. Esta película es de 2021, y dos de las protagonistas, después de esta película, fueron reconocidas oficialmente por el gobierno como veteranas de guerra. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas mujeres tienen diferentes tipos de reconocimiento. Algunas son reconocidas y otras no. Algunas, el Estado les dio una medalla, pero dice que no son veteranas de guerra. Y a otras les dice que no estuvieron, que es mentira. Aunque ellas tienen certificados y todo, ¿no? Es decir, hay diferentes estatus, diferentes tipos de demandas, diferentes tipos de reclamos y diferentes reconocimientos. Esta película ayudó a que dos de ellas lograran ser designadas como veteranas de guerra, y esto para ellas es importante, no solo por el reconocimiento oficial, sino también porque a partir de eso cobran una pensión. Los que son veteranos oficialmente cobran pensiones, compensación monetaria vitalicia para siempre. ¿Sí? Entonces, esto tiene una consecuencia material muy concreta. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Una pregunta. Sí. Entonces, pero fueron de enfermeras y ninguna de soldada. No. No, porque no se hacía en ese tiempo. No se podía, no estaba permitido. No combatieron en la trinchera, no estuvieron con... Pero ellas lo que dicen es que tenían, y muestran y todo, que tenían armas, tenían que hacer operativos, etcétera, pero no combatieron con los soldados. Bueno, sus roles eran estos. Está buena la pregunta porque eso también genera conflictos a la hora de decir si son o no son veteranas, si no lucharon en el campo de las islas, ¿no? Sí. Y el reconocimiento de si son veteranos o no también depende del rol militar civil, o hasta ahí es No. una mezcla que... Depende de otra cosa, que es de la ubicación geográfica, de dónde estaban en ese momento, dónde estaban geográficamente. Y ahora se los voy a mostrar con un mapita. En principio, la diferencia a grandes rasgos es si estaban atendiendo a los soldados o haciendo tareas logísticas en el continente, o si estaban en el mar o en las islas. De eso va cambiando quién es reconocido. No lo que hacían, sino dónde estaban. ¿Sí? Ahora vamos a ir a eso. En este contexto, básicamente, mi pregunta inicial de la investigación es cómo se construyen las memorias de Malvinas a partir de estas nuevas protagonistas que aparecen en el discurso social, ¿sí? El discurso social en el sentido de Angenot. Todos estos textos enunciados,
discusiones que se están dando donde aparecen estas nuevas protagonistas de un pasado que ya había sido muy recordado en los últimos años, bueno, cómo incide en la configuración de las memorias. Y esto para mí es importante porque yo todos los años previos, digamos, durante mi doctorado, estudié las memorias oficiales de Malvinas, los discursos conmemorativos producidos por presidentes, ¿no? Un discurso más dominante. Después decidí estudiar discursos dominados o alternativos. Entonces trato de ver cómo de los dos lados se construyen memorias. Y ahora con esto, ¿qué pasa? ¿No? Esa es mi pregunta. Y entonces, al vincular estos ejercicios memoriales con las demandas feministas, mi pregunta es principalmente cómo se nombra a las mujeres que participaron en la guerra. Es decir, lo que me estoy centrando ahora, que es lo que voy a mostrar un poco acá, es el tema de la nominación. Cómo estudiar las relaciones entre identidad y memoria a partir de la nominación. ¿Sí? Para eso considero los discursos de y sobre las mujeres. Es decir, los discursos producidos por noticias, por documentos legales, es decir, todos los discursos que hablan de estas mujeres, pero también los discursos dichos por ellas. Entrevistas televisivas, pero también entrevistas que yo les hice. Y considero que estos son discursos políticos. ¿Por qué? Acá les quería traer esta diferenciación que hacen Arnoux y Bonin. Toda la bibliografía está en la última filmina, así que se las dejo después para que la vean. ¿Qué es la diferencia entre análisis de discurso político y análisis político de los discursos? En este caso, creería que estamos en los dos. Análisis del discurso político es, tradicionalmente se entiende el discurso político según ciertas características de la situación de comunicación. Lo dice alguna persona política, ¿sí? Trata sobre temas de asuntos públicos, habitualmente políticos, o el género discursivo, ¿no? Es un discurso de campaña electoral, un discurso de atril, un tuit de, bueno, ante un problema producido por un presidente, etc. Pero hay otra forma también, que es el análisis político de discursos, que es ese análisis que se centra en observar cuáles son los posicionamientos políticos de un discurso, que puede ser un discurso religioso, puede ser un discurso educativo, ¿sí? Un discurso de otro tipo, y sobre todo ve cómo ese discurso gestiona o influye en las relaciones de poder. Entonces, analizar políticamente un discurso es observar esto, el posicionamiento y las relaciones de poder que se van trazando en ese discurso. Y en otro texto más reciente, Elvira Arnoux propone que se puede reconocer como político aquel discurso que trata asuntos públicos y que intenta incidir en esas relaciones de poder. Que intenta influir, modificarlas, alterarlas, perpetuarlas, etc. ¿Sí? Entonces, por eso pienso que estamos con discursos políticos. Y para eso, en estos discursos políticos, esto también lo tomo de Arnoux, se gestionan identidades sociales, se construyen identidades sociales. Por eso me parece importante explicar por qué acá la nominación es interesante para ver estas identidades. ¿Sí? Acá tenemos algunas citas. Básicamente, la idea es que la nominación constituye a los sujetos. Y esto es importante porque ellas en estos discursos se constituyen como veteranas y en todo caso como mujeres legítimas en la historia de Malvinas. ¿Sí? Acá hay una constitución como sujetos. Y bueno, se busca resignificar las categorías identitarias, la categoría de veterana, la categoría mujer de Malvinas, etc. Y la última cita, que es de Julia de Diego, me parece particularmente propicia, que es que la nominación es la posibilidad de crear grupos sociales como tales y aglutinarlos bajo un nombre que les dé identidad y existencia. Y esto es importante desde el punto de vista oficial. Si ellas son oficialmente designadas como veteranas, entonces son veteranas y entonces cobran pensión y entonces reciben una medalla, etc. ¿Sí? Es decir, hay consecuencias concretas. Y a la vez, en este caso, hay una cuestión muy importante en términos de igualdad de género, porque ellas están luchando por acceder a una categoría que está definida legalmente en masculino. Veterano de Guerra de Malvinas es el nombre oficial y la designación oficial. Ellas están luchando por tener los mismos beneficios, las mismas, ¿cómo se dice? Sí, representaciones o sobre todo las mismas conmemoraciones a las que acceden los veteranos varones.
¿sí? O reconocimiento. Entonces, dicho esto, lo que quiero contarles es que primero lo que encontré es que hay muchas formas de nombrar a estas mujeres y que entre esas formas de nombrarlas, la categoría veterana es la más disputada. Es objeto de negociaciones y de conflictos constantemente en este discurso social, ¿sí? Que es un discurso que yo analizo desde 2014, el momento en el que empiezan a aparecer ellas en la escena, hasta 2019 más o menos, sumando las entrevistas que hice los últimos años, ¿no? Un ejemplo de esta disputa, de este conflicto por el nombre veteranas, está en este posteo de Instagram de la Fuerza Aérea, ¿sí? Fíjense, ahí está subrayado, la cabo principal enfermera Liliana Colino, ¿sí? En el posteo de Instagram, la Fuerza Aérea habla de una de estas mujeres, que es la única, la primera, digamos, de ellas, que fue considerada oficialmente veterana. ¿Por qué? Porque ella pisó las Islas Malvinas. Ella estaba en un avión haciendo una evacuación aeromédica, yendo a buscar soldados heridos, tuvo que bajar un momento del avión al pisar las islas, eso ya hace que ella sea veterana. Entonces es la reconocida y la que no es discutida por nadie, ¿sí? Entonces, la cabo principal, cabo, está en masculino, pero es un nombre, un grado militar. Y los grados militares están en masculino, ¿sí? Es el masculino de profesión, lo que se llama masculino de profesión. Enfermera está en femenino, ¿sí? Acá hay algo muy común en los discursos de ellas y sobre ellas, que es esta combinación de géneros gramaticales masculino y femenino. Constantemente están combinados. Fíjense los comentarios. Ahí, arriba de todo, dice héroes de nuestra patria, ¿sí? Abajo dice mujeres enfermeras. Fíjense que héroe está en masculino, ¿sí? Heroína es el femenino en español. Héroe está en masculino. Abajo dice mujeres enfermeras, ¿sí? No dice combatientes, ni héroas, ni nada, ¿sí? Y abajo dice el personal femenino. Personal, ¿sí? Que es más, digamos, colectivo, es decir, abarca un conjunto que podría ser masculino o femenino, ¿sí? Entonces ya tenemos varias maneras de nombrarlo. Y en el momento la discusión estalla un poco más cuando aparece Daisy Lady, que dice, básicamente, corresponde aclarar las diferencias. La cabo principal, Lili Colino, es veterana de Malvinas, y acá aparece con mayúsculas el nombre veterana de Malvinas, cosa que hasta ahora nadie en la publicación había dicho. Con derecho pleno, y es la única veterana de Fuerza Aérea. Las 15 restantes son de Ejército y Civiles, ¿sí? Es decir, acá alguien está diciendo quién merece ser veterana y quién no. Acá hay una cuestión de jerarquía también y del derecho a nombrarse. Este es el problema que hay acá, el derecho a nombrarse y por ende el derecho a ser o no ser veterana. Fíjense cómo estas nominaciones van mostrando esta discusión identitaria a fin de cuentas. Y acá está lo que les decía antes, hay dos leyes que definen, no las voy a leer, pero para que tengan el dato, después le pasamos el PowerPoint. Hay dos leyes que definen qué significa ser veterano, ¿sí? Y básicamente, abajo de todo, dice, en las últimas dos oraciones, dice, alguien que acredite la condición de combatiente en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de junio. Y arriba también, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, en las fechas de la guerra. ¿Qué es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur? Llamado TOAS. Acá están, les recuerdo para que vean dónde están las islas ahí abajo, ahí está el continente. Tenemos tres teatros de operaciones, el de Malvinas, el del Atlántico Sur y el Operaciones Sur. Como verán, el rojo está en el continente y el amarillo y el verde están en el mar y en las islas. Los veteranos, por ley, son quienes estuvieron en el amarillo y el verde, ¿sí? Después ocurrió que los veteranos varones continentales, los que se llaman veteranos continentales, que estuvieron en el continente haciendo tareas logísticas y dispuestos a ir a combatir, etcétera, y tareas de diferente tipo, reclamaron también la veteranía, porque ellos dicen, yo también estuve, si yo no hubiera estado en el continente, nadie hubiera podido luchar en el mar, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto, algunos fueron reconocidos y otros no, y además hay conflicto entre el veterano oficial, digamos, el veterano insular y el veterano continental. Entre ellos dicen, vos no sos veterano, yo sí soy veterano, etc. Y ahora está pasando lo mismo con las mujeres. Sobre todo
entre ellas, pero también con los varones, ¿no? Es decir, es siempre una discusión de no sos veterana porque sos mujer o no sos veterana porque no estuviste en las islas, etc. ¿Sí? Esto se remite a la ley inicial, que es del año 1900, esta modificación fue del 98, 1998. Ahora las nuevas veteranas fueron designadas por fallos, le hicieron juicio al Estado. Las que están designadas nuevas ahora les hicieron un juicio al Estado y algunas siguen en juicio, un juicio que empezaron hace 11 años ya, están en juicio. Entonces, en este contexto, mi pregunta es ¿qué significa nombrarse y ser nombrada veterana de guerra de Malvinas? Y para eso voy a mostrarles algunos materiales del corpus. El corpus es más grande, pero los materiales son documentos legales, estos documentos que definen que algunas mujeres son veteranas y otras no. El libro que escribió una de las veteranas de la Fuerza Aérea, que les mostré hace un ratito. Y una entrevista a las veteranas que fue publicada por streaming, una entrevista que se hizo en el Museo Malvinas y una entrevista que hice yo personalmente, ¿sí? Este tipo de materiales les traje para que vean principalmente el diálogo entre los diferentes discursos. Mi objetivo es tratar de entender el discurso social. Entonces, por eso trato de ver una mirada dialógica de los discursos de un periodo en particular sobre el mismo tema. Y además, en todos estos discursos, se muestra muy claramente el conflicto por la nominación, ¿sí? Hay lo que podríamos pensar después, si esa no es, acciones glotopolíticas de nominación, porque luchan por cambiar la definición oficial veterano de guerra por una definición en femenino, ¿sí? Entonces, básicamente este material, lo que yo encontré por ahora es que hay 3 dimensiones con las cuales se define la veteranía femenina, ¿sí? La primera tiene que ver con ser enfermera, la segunda tiene que ver con servir a la patria y la tercera tiene que ver con cobrar una pensión. Les voy a ir mostrando cómo se ve esto en el corpus y después les digo cuáles fueron las estrategias que fuimos viendo, pero se van a dar cuenta, las estrategias de análisis de discurso, digo, se van a dar cuenta. Ser enfermera. Bueno, acá algo que me parece importante, que es que ellas lo que hacen, ellas y los discursos que las definen a ellas, a las veteranas específicamente, es mostrar que participaron en la guerra. Fíjense, la definición oficial es mostrar dónde estuvieron. Ahora, a ellas no les importa dónde estuvieron, lo que hacen hincapié es que hicieron cosas, que participaron como enfermeras militares en la guerra o enfermeras de campaña. Entonces, por ejemplo, en una entrevista, en el libro, Alicia Reynoso dice habla del homenaje a las mujeres enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina participantes del conflicto del Atlántico Sur. Es unos párrafos llenos de énfasis, de aserción, ¿no? Muy enfáticos. Ella se define como mujer enfermera y dice participantes del conflicto. Abajo de todo, no sé si se nota lo que está en negrita. ¿Se nota? Sí. Abajo Sí, dice mujeres enfermeras militares que supimos decir presente, ¿sí? Es decir, el hecho de que existieron y de que participaron. Eso es lo importante. Existieron y participaron. Hubo mujeres, ¿sí? Y acá, en otros discursos, por ejemplo, en una entrevista pública que hicieron en el Museo Malvinas, otra de ellas, que se llama Estela Maris Morales, cuenta lo que hicieron. Estuvimos desde el inicio de la guerra, armando el hospital, ¿sí? También preparando material para cirugía y diferentes tipos de materiales para abastecimiento del hospital reubicable, para enviar a las islas. También realizamos evacuaciones aeromédicas con traslado de soldados y también estuvimos hasta el final y la posguerra. ¿Sí? Cuentan todo lo que hicieron. Esa es una forma de definirse como enfermera de campaña. Y en uno de los, bueno, acá también, como personal militar nos cabía todas las obligaciones, los deberes y los derechos que todo personal militar estaba padeciendo, etcétera, ¿sí? Ellas, las de Fuerza Aérea, eran las que eran militares, ¿sí? Entonces, esto de ser militar y de ser enfermera es fundamental. Y este es un fallo legal que también dice, entre paréntesis, entre guiones, en este caso, el actor es enfermera de campaña. El uso de este sintagma, enfermera de campaña, dentro de una aclaración, es un recurso argumentativo. ¿Por qué? Porque es una aclaración que entonces se da como evidente.
no está explicando si era o no era enfermera de campaña, está diciendo otra cosa y aclara la enfermera de campaña, ¿sí? Es decir, al mostrarlo como aclaración no es el centro del discurso. Es algo que se da por entender. La otra cuestión que aparece en el ser enfermera es una hipótesis. Si no les gusta, la discutimos. Es la gradación. Y acá traje un ejemplo de una sentencia judicial que define que una de ellas es veterana, ¿sí? Es una del ejército, pero se repite la misma estrategia, menos evidente, se repite la misma estrategia en las de la Fuerza Aérea. Fíjense cómo la va nombrando. Primero dice que se la incluye en el listado de beneficiarios, en masculino, ¿sí? Beneficiarios de pensiones de guerra. Después dice personal civil de enfermería, ¿sí? También el personal, sin marcar femenino o masculino, sino personal de enfermería. Después pide que se la declare, para que se declare la condición de veteranos de guerra de Malvinas, también en masculino, la veteranía como una condición. Sigue el documento. Pide que se le reconozca la condición de veteranas de guerra de Malvinas. Después aparece veteranos en masculino. Después aparece personal femenino que participó en la guerra. Y después habla del derecho de las mujeres. En cuanto habla del derecho de las mujeres, pasamos a mujeres, ¿no? Mujeres invisibles, mujeres enfermeras. Y entonces se concluye que ella tiene la condición de veteranas de guerra, ¿sí? Más gráficamente lo tenemos acá. Todas las formas de ir nombrándolas, en cuanto se menciona el derecho de las mujeres, ya puede pasar de lo militar masculino hacia las mujeres enfermeras, hacia las veteranas. Y la tipografía es importante. Mujeres está entre comillas. Mujeres invisibles, mujeres enfermeras, entre comillas. Esto es lo que se llama la delegación de la enunciación, ¿no? Es decir, esto no lo digo yo, lo dice otra persona. Ellas se llaman mujeres enfermeras, ellas se llaman mujeres invisibles. Y finalmente, veteranas de guerra con mayúscula, enfatizando, ¿sí? Dándole un cierre a todo ese despliegue argumentativo que se va realizando con los nombres, que se va trasladando la condición de veteranía masculina a la condición de veteranía femenina, para lo cual ser enfermera es fundamental. Sin la profesión de enfermería sería muy difícil pasar del veterano varón a la veterana mujer. ¿Por qué? Porque enfermera, una vez que ellas demuestran que fueron enfermeras militares, que fueron enfermeras de campaña, están tratando de demostrar que tuvieron un rol. Y la enfermera es una profesión altamente feminizada, por lo cual ese rol de enfermera es legítimo socialmente hablando, ¿sí? Es decir, para argumentar esto se acude a un discurso o a un interdiscurso de los roles de género que ya está asentado, que ya está aceptado por la doxa, que ya es legítimo, que es que las enfermeras son mujeres. Por más que no sea así, ¿no? La idea de la enfermería y de tareas de cuidado recae en las mujeres. Entonces, lo que yo creo acá es que la palabra enfermera ya de por sí es argumentativa. Orienta la interpretación hacia aceptar esta participación femenina. Entonces, termina funcionando como un pasaje de veterano varón a veterana mujer. ¿Me explico? Entonces, acá las formas de nominación son fundamentales. Y la palabra enfermera también, además de la tipografía, etc. ¿Sí? O sea, esto es lo que orienta la conformación de una identidad femenina legítima. ¿Sí? Social. Una identidad femenina social legítima. Este pasaje de enfermera a veterana. La segunda dimensión es la de servir a la patria, que esta es más clásica de toda la configuración de los combatientes, de los veteranos, ¿sí? Veteranos de guerra. Básicamente, ellas mismas dicen, estábamos sirviendo a la patria como debía ser, el deber patriótico, que es un interdiscurso patriótico, digamos. Y acá en este párrafo, algo que es interesante, que es una de ellas, voy a leer lo que está, bueno, lo leo del principio. Me decían que era trucha, perdón, me decían que era mentira, que era trucha, que fabulaba, que la guerra es de hombres, cuando en la guerra siempre hubo mujeres. Yo vengo de una provincia donde la Delfina luchaba codo a codo con su esposo. Este es un personaje histórico, ¿sí?
Que no la nombren o no tenga el rating que tiene Pancho Ramírez es otra cosa. Pero la Delfina existió. Y entonces ahí dije, voy a empezar a darle visibilidad a esto. Porque yo me preguntaba, y digo, a ver, ella está hablando a gente, ¿no? Entonces ahí pregunta, a ver, ¿quiénes son las Patricias argentinas? ¿Alguno de acá me puede decir el nombre de alguna Patricia argentina? ¿Alguno me puede decir el nombre de alguna de las mujeres que bordó la bandera de nuestro querido general Belgrano? Bueno, ahora stop, explico quiénes son estas personas. Las Patricias argentinas eran damas de la alta sociedad que durante la Guerra de la Independencia de Argentina donaron plata para conseguir armas. Lo explico, si algún historiador me escucha, pero lo explico así, sencillamente. Perfecto. Y las mujeres de Belgrano, el general Belgrano es un prócer patriótico, que es el que creó la bandera de Argentina, la bandera con la franja celeste y blanca. Y estas son mujeres que, lo que dice el mito, es que hubo mujeres que bordaron la bandera. Entonces acá lo que está diciendo ella está retomando personajes patrióticos de la historia de la independencia nacional, ¿sí? Para armar justamente una genealogía. Porque fíjense que al final dice, perdón, acá al final ella dice, después de la pregunta sobre Belgrano, dice, yo no quería y no quiero que pase con las enfermeras de Malvinas. Y habla de ella en tercera persona, lo cual también le asigna objetividad a las enfermeras de Malvinas, ese sintagma. Y se genera este paralelismo, esta serie, ¿no? Las Patricias argentinas, las bordadoras de la bandera, las enfermeras de Malvinas. Una genealogía muy típico de movimientos feministas, el trazado de genealogías, que en definitiva lo que hace es apelar o evocar un discurso escolar patriótico. En la escuela, en Argentina, nos enseñan estos personajes patrióticos con el amor a la patria, la independencia, y esto se vincula con también la idea de la guerra de 1982, de la guerra de Malvinas, como una lucha por la soberanía nacional. Un territorio que todavía no es independiente, ¿sí? O que es un enclave colonial. Entonces acá se está apelando a ese interdiscurso patriótico didáctico, ¿se entiende? Que legitima justamente esta identidad, otra vez, ¿no? Buscando una identidad legítima. Y la tercera es la de cobrar pensión. Que acá hay una relación rara, porque en algunos casos cobrar pensión es el justificativo para considerarse veterano, y en otros casos es al revés. Sos veterano, por ende, entonces podés cobrar pensión, ¿no? Depende de cómo se enuncie. Lo que me llamó la atención es que cuando se utiliza la expresión veterana, no enfermera, veterana, siempre está asociada con la pensión, ¿sí? Es decir, la pensión no aparece para el nombre las enfermeras, sí aparece para el nombre veteranas. Entonces, básicamente, ella dice hoy en día cobran... bueno, está hablando de los médicos, los compañeros médicos varones que estuvieron con ellas, que estuvieron en el continente, ¿sí? Y dice que hoy en día cobran una tan cuestionada pensión que pareciera que es la única condición para que te reconozcan como veterano de guerra de Malvinas. Ser veterana no significa ir a la cola de ANSES. ANSES es el organismo de seguridad social, ¿sí? No significa ir al banco a cobrar la pensión. Ser veterana es mucho más. Ser veterano de guerra se siente los 365 días del año, no solamente el 2 de abril y llorar mientras se canta el himno. Ser veterano es contener a una larga distancia cuando nos llaman por teléfono a los soldados que pasaron. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que aparece la definición. Ser veterano es, ser veterana es, ¿sí? Y que cuando aparece el nombre completo está en masculino. Ser veterano de guerra. Y después ser veterana en femenino asociado directamente a la contención. La tarea de cuidados feminizadas, obviamente este discurso de la feminidad tradicional que aparece acá. ¿Sí? Contener a los soldados, etc. Bien. Entonces acá lo que propone, lo que está de fondo acá es que ella dice que algunas personas son hipócritas, algunos veteranos varones son hipócritas, porque dicen que son veteranos simplemente porque cobran la pensión, pero no les importa
la guerra, ni la patria, ni la contención, ni nada, ¿no? Entonces acá está tratando de definir lo mismo que vimos en el comentario de Instagram. ¿Quién es un veterano legítimo y quién no? ¿O quién es una veterana legítima y quién no? ¿Qué significa ser veterana legítimamente, no? Bien. Y por último, en una entrevista personal, una de ellas me dijo: ya tengo el certificado y tengo una medalla para mostrarle a mis nietos. Ahora, ¿no tengo el mismo derecho a una pensión como tienen los que han estado en las islas? ¿Sí? Y acá hay otra discusión detrás de la veteranía, que es dónde estuvieron. Otra vez, vuelve la misma discusión. ¿Estuvieron en el territorio o en las islas? ¿Y qué espero? Es la misma persona. ¿Y qué espero? Sí, el reconocimiento del Ministerio de Defensa, que me corresponde una pensión. Es una pensión vitalicia y que quisiera dársela a mi hijo. Bueno, ahí llora varias veces y dice: y no soy hipócrita, sí, quiero que el Ministerio de Defensa me reconozca para que me dé mi pensión, que me la merezco. Fíjense que esto está dialogando con el discurso anterior. ¿Sí? Ser veterano no es cobrar pensión. ¿Sí? Y ella está diciendo: yo quiero cobrar una pensión. Quiero que me digan que soy veterana porque quiero cobrar una pensión porque me lo merezco. ¿Sí? Entonces acá está la discusión. Me parece interesante ver cómo esta cuestión, que parece ser discursiva, llamarse o no llamarse veterano, o veterana en este caso, tiene consecuencias materiales concretas, efectos concretos, que son el acceso a una compensación monetaria y a la vez una mejora en la condición de las mujeres, en el contexto de las personas que son sobrevivientes y protagonistas de la guerra de Malvinas. Entonces acá también hay una disparidad, porque todos los que cobran son varones, los que cobran la pensión desde el comienzo, ¿no? Y que está lo de la feminización de la pobreza y otras cosas que podríamos discutir. Bien. Entonces, recapitulando, vimos algunas estrategias respecto al primer ítem. Lo que me parece importante es las formas de designación o denominación, como veteranas, personal militar, enfermeras, heroínas, ¿no? Vimos todas estas estrategias discursivas a partir de las cuales se establece esta lucha por la identidad. Entre ellas, esto lo vimos en la aserción de la participación en la guerra, en la gradación, que pasamos del masculino al femenino, y en el poder argumentativo de este lexema que es enfermera, ¿sí? Por todo lo que acarrea, ¿no? La